Era un niño huérfano que no hablaba con nadie. Su única obsesión era recoger basura de la calle, un botón, una llave rota, una nota vieja, un síntoma de su trauma. Para los psicólogos sí, pero no para el viejo barrendero de Buenos Aires. Él sabía que no era basura, era un mapa. Creo que te emocionará descubrir que este mapa, hecho con objetos desechados, contenía la única pista del secreto de la desaparición de tu madre. Por favor, vean el video completo para comprender este increíble viaje. Y por supuesto, antes de continuar, suscríbanse al canal, denle me gusta y cuéntenos en los comentarios desde dónde nos siguen. El sol de la mañana en Buenos Aires tiene una cualidad especial, una luz dorada que parece derramar miel sobre las antiguas fachadas de San Telmo. Para Horacio, esta luz era el comienzo de un ritual diario, una danza silenciosa que había estado realizando durante más de 30 años. Antes de que los turistas llegaran con sus cámaras y los bailarines de tango tomaran la Plaza Dorrego, él ya estaba allí. Su escoba de cerdas gruesas era como una extensión de sus brazos, barriendo los recuerdos de la noche anterior. Confeti de una fiesta de bodas, servilletas de papel manchadas con vino Malbec, las hojas secas que habían caído de las vides que bordeaban la plaza. No era solo un barrendero, era el guardián silencioso de las mañanas de la plaza, el primero en saludar al día y preparar el escenario para las historias que se desarrollarían en los adoquines que también conocía. Lo que nadie sabía de Horacio era que poseía una memoria peculiar, una biblioteca mental de los objetos desechados de la ciudad. No recordaba rostros ni nombres con facilidad, pero recordaba a la perfección el día en que encontró un broche de plata con forma de libélula cerca del café de la esquina, o la marca específica de cigarrillos que un viejo pintor, ya fallecido, solía dejar en un cenicero. Para él, la basura de Buenos Aires no era basura, era un archivo. Cada objeto era una frase de una historia más grande, la historia de la vida que latía y se desenvolvía en esa ciudad. Veía alegría en los restos de una fiesta, soledad en una entrada de cine rota por la mitad y prisa en el zapato de un niño perdido. Esta habilidad, inútil para el mundo, era su secreto, su forma de leer el alma de la metrópolis. Fue por esta habilidad que se fijó en Mateo. El orfanato, ubicado en una de las viejas casonas de la plaza, era una fuente constante de nuevas historias, de niños que iban y venían como las estaciones. Pero Mateo era diferente. Desde su llegada, meses atrás, el niño de 7 años había sido una isla de silencio en un océano de ruido infantil. Horacio lo veía cada mañana, sentado en los escalones de la entrada del orfanato, su cuerpo pequeño y tenso, sus grandes ojos oscuros fijos, no en personas ni palomas, sino en el suelo. Siempre estaba buscando. Sus ojos recorrían las piedras, las canaletas, las raíces de los árboles con una intensidad que no era infantil. No buscaba juguetes ni monedas, sino algo cuyo valor solo él parecía comprender. La primera vez que Horacio vio a Mateo en acción, el niño se levantó de repente, cruzó la plaza con pasos rápidos y decididos y se agachó junto a la silla de un músico de tango. Con delicadeza quirúrgica recogió algo del suelo, un pequeño objeto blanco que brillaba al sol. Lo sostuvo en la palma de su mano por un momento, como si fuera un tesoro, antes de guardarlo en su bolsillo y regresar a su puesto en la escalera. Horacio, que barría cerca, vio lo que era. Un botón de nácar idéntico a los que adornaban el bandoneón del músico. Para cualquier otra persona habría sido una basura insignificante. Pero para Horacio, que conocía el origen de ese botón, el gesto del niño fue como la primera letra de una palabra misteriosa. Archivó la imagen en su mente, junto al broche de libélula y el cigarrillo del pintor. Dentro del orfanato, la habitación de Mateo era un universo en sí misma.
Mientras los demás niños decoraban sus espacios con carteles de fútbol y carritos de juguete, el territorio de Mateo era el suelo. En el centro de su pequeña habitación, impecablemente limpia, creaba sus mosaicos. El botón de nácar estaba junto a un billete de subte arrugado y una vieja llave de bronce que ya no abría ninguna puerta. Junto a ellos, un naipe español, el rey de corazones, estaba descolorido y roto por un extremo. No era un desorden, tenía un orden, una geometría secreta que solo Mateo entendía. Los objetos no estaban apilados, estaban colocados con precisión milimétrica, como si fueran estrellas en una constelación, cada una con su lugar e importancia en el gran mapa de su silencio. Los especialistas que visitaron el orfanato no vieron un mapa, vieron un síntoma. Una amable psicóloga intentó durante semanas que Mateo cambiara sus tesoros por juguetes terapéuticos. Llevó bloques de construcción, arcilla, muñecos que representaban a su familia. Pero Mateo los ignoró por completo. Sus ojos no se apartaban de su arreglo en el suelo. En su informe, la psicóloga escribió sobre el comportamiento de acaparamiento y la fijación en objetos como mecanismo de afrontamiento del trauma. Vio la colección como una manifestación del dolor del niño, una barrera que él estaba creando contra el mundo. Lo que no vio fue que la colección no era la barrera, era el puente. Para Mateo, estos objetos eran máquinas del tiempo. No hablaba, pues las palabras se habían perdido en la confusión y el miedo de ese terrible día. Pero los objetos, los objetos hablaban. Cuando sostenía el billete de metro, no sentía el papel viejo, sentía el calor de la mano de su madre Valentina sosteniendo la suya mientras bajaban las escaleras de la estación. Oía el estruendo del tren, sentía la vibración en sus pies. El botón de nácar no era solo un botón, era el sonido del bandoneón de un músico callejero, la melodía de un tango que su madre se detenía a escuchar sonriendo. Cada objeto era un portal sensorial, un ancla que le impedía ahogarse por completo en el océano de un presente sin ella. No estaba acumulando basura, se aferraba desesperadamente a los últimos fragmentos de su viejo mundo. Las cuidadoras del orfanato, mujeres bondadosas pero con exceso de trabajo, veían la colección de Mateo como un problema de higiene y comportamiento. Mateo, esto es basura, cariño. Tirémosla y te daremos un juguete nuevo, decían con una amabilidad que en realidad era una forma de incomprensión. Una vez, una nueva cuidadora, en un intento de limpiar la habitación, barrió los objetos con un recogedor. La reacción de Mateo fue aterradora. No gritó, no lloró. Simplemente se acurrucó en un rincón y empezó a temblar incontrolablemente, con el cuerpo retorcido por espasmos silenciosos, los ojos abiertos de par en par con un pánico tan puro que la mujer retrocedió asustada. No entendía que no estaba recogiendo basura. Estaba borrando la única foto que tenía de su madre. El día de la revelación llegó un domingo, durante la famosa Feria de San Telmo. La Plaza Dorrego, normalmente tranquila durante la semana, se había convertido en un enjambre humano. Turistas, artesanos, músicos y bailarines de tango llenaban cada centímetro cuadrado de la plaza. El aire estaba denso con el olor a cuero y choripán, y el sonido era una mezcla de conversaciones en varios idiomas, el gemido de un bandoneón y los clics de las cámaras. Fue un día de caos sensorial, el tipo de día que usualmente enviaba a Mateo a esconderse en su habitación. Pero ese domingo él estaba allí, sentado en las escaleras del orfanato, observando a la multitud con intensidad febril. No parecía asustado, parecía en una misión. Horacio, mientras tanto, intentaba mantener el orden en los límites de la feria. Su trabajo los días de mercado era una batalla perdida contra la afluencia de gente, pero lo hacía con la misma dignidad de siempre. Su escoba se movía con silenciosa eficiencia, sus ojos absorbiéndolo todo.
Vio la postura de Mateo, la forma en que su pequeño cuerpo se inclinaba hacia adelante. Sus ojos no solo observaban, sino que buscaban. No disfrutaba del espectáculo de la feria. Buscaba algo específico, un detalle perdido en el caótico tapiz de la multitud. Horacio sintió una punzada de curiosidad. ¿Qué podría estar buscando un niño que se nutre del silencio entre tanto ruido? Fue entonces cuando la primera pieza del rompecabezas encajó en la mente de Horacio. Vio al mismo músico de tango de semanas atrás, el hombre del bandoneón, tomándose un descanso de su actuación. Mientras guardaba su instrumento, uno de los botones de nácar de su chaleco se desprendió y cayó sobre las rocas, rodando cerca de un puesto de antigüedades. El músico, preocupado por guardar su bandoneón, no se dio cuenta, pero Horacio sí, y vio a Mateo levantarse, cruzar la multitud con la agilidad de un pequeño felino, recoger el botón y regresar a su lugar. El objeto ahora oculto en su puño cerrado. No era un botón cualquiera, era un botón de ese músico. Un recuerdo de un momento, de un sonido. El segundo trozo llegó unos minutos después. Una pareja de turistas, riendo y tomando fotos, se detuvo cerca de la escalera donde Mateo estaba sentado. El hombre, al sacar la billetera del bolsillo para pagarle a un artesano, dejó caer un pequeño trozo de papel sin darse cuenta. Era un billete de metro, viejo y arrugado. Horacio, de lejos, reconoció el color y la línea. Era para la línea E, la que conectaba el centro de la ciudad con Costanera Sur, donde se encontraba el antiguo parque de diversiones. Antes de que Horacio pudiera hacer nada, vio a Mateo, en un movimiento rápido y discreto, deslizarse por las escaleras, recoger el billete y guardárselo en el bolsillo. El chico ahora tenía dos trozos de papel aparentemente sin relación, una chapa de bandoneón y un billete de metro a un parque en desuso. Horacio dejó de barrer. Apoyó la escoba contra la pared de un edificio y se quedó completamente inmóvil, con la mente trabajando a toda velocidad. Su memoria fotográfica, su archivo de basura de Buenos Aires, empezó a atar cabos. El botón no era basura. El billete no era basura. Recordó otros objetos que había visto recoger a Mateo en las últimas semanas. Una llave de bronce, como las de las antiguas taquillas del parque. Una carta, el rey de corazones, que un mago callejero usaba en sus trucos en la plaza. No eran objetos al azar, eran artefactos, eran recuerdos de lugares y personas específicos, eran puntos en un mapa. La revelación golpeó a Horacio con la fuerza de una epifanía. Miró al niño sentado en las escaleras que ahora examinaba sus nuevos tesoros. Mateo no estaba recogiendo basura para protegerse del presente. Estaba recopilando pistas para reconstruir el pasado. Estaba repasando los pasos del último día que pasó con su madre. Un día que aparentemente incluyó un músico de tango en la Plaza Dorrego, un viaje en el subte al parque de diversiones y un mago callejero. El mosaico en el suelo de su habitación no era un síntoma de trauma. Era un mapa de su memoria, un mapa de su último día feliz. Y tal vez, solo tal vez, un mapa que pudiera conducir a alguna respuesta sobre lo que le sucedió a Valentina. Una oleada de emoción invadió a Horacio. Era una mezcla de admiración por el genio inconsciente del niño y una profunda tristeza por su soledad. Él, el viejo barrendero, era la única persona en el mundo que podía entender lo que hacía Mateo. Los psicólogos, con toda su ciencia, solo veían la enfermedad. Los cuidadores, con toda su bondad, solo veían la basura. Pero él, con su inútil conocimiento de los detritos de la ciudad, veía el lenguaje. Vio el amor desesperado de un hijo que intentaba no olvidar el rostro de su madre. Sintió un peso de responsabilidad sobre sus hombros. Ya no podía ser un simple observador. Sabía que no podía simplemente acercarse y hablar con Mateo. Las palabras eran inútiles. Peor aún,
podrían asustarlo y romper la frágil red de recuerdos que tejía. Si quería ayudar, tendría que seguirle el juego a Mateo, tendría que hablar su idioma, el idioma de los objetos encontrados, de los tesoros abandonados. Tendría que formar parte del mapa. La idea era audaz, quizás incluso descabellada. ¿Qué podía hacer él? Un simple barrendero. Pero entonces miró el rostro atento de Mateo y supo que no tenía otra opción. Dejar a este chico solo en su búsqueda silenciosa sería como tirar su última esperanza a la basura. Horacio empezó a pensar, ¿cuál sería el siguiente punto en el mapa? ¿Un músico en la plaza? ¿Un viaje en metro? ¿El parque de diversiones? ¿Qué vendría después? Recordó el viejo carrusel que había a la entrada del parque en la Costanera Sur. Un carrusel con caballitos de madera pintados a mano. Los niños usaban fichas especiales de metal para subirse, fichas que ya no se usaban en ningún otro lugar de la ciudad. Horacio, en sus andanzas, guardaba cosas. En un pequeño frasco de vidrio en su casa, tenía una colección de pequeñas baratijas de metal que había encontrado a lo largo de los años. Y estaba casi seguro de que entre ellas estaba una de esas fichas de carrusel. Al día siguiente, la feria terminó y la Plaza Dorrego había vuelto a su calma habitual. Horacio llegó a trabajar antes del amanecer, como siempre, pero esta vez llevaba algo en el bolsillo. Era la ficha metálica del carrusel, pequeña y desgastada por el tiempo. La sentía tan pesada como un diamante en la mano. Esta sería su primera jugada en el juego, su primera palabra en la silenciosa conversación con Mateo. Tenía que colocarla en un lugar donde el niño pudiera encontrarla, pero de una forma que pareciera una coincidencia, un regalo del destino, y no la intervención de un adulto. Tenía que ser perfecta. Esperó hasta ver la puerta del orfanato abrirse y a Mateo salir para su vigilia matutina en las escaleras. El niño se incorporó, su pequeño cuerpo en su postura de alerta habitual. Horacio, al otro lado de la plaza, comenzó a barrer, acercándose lentamente, como si solo estuviera haciendo el movimiento. Cuando estuvo a unos metros de distancia, fingió que su escoba había golpeado algo de metal. Con un gesto que había ensayado en su mente, se agachó, recogió la ficha del suelo que ya tenía en la mano, la miró con fingida curiosidad, negó con la cabeza como si fuera un trozo más de basura y en lugar de tirarla a su carrito, la arrojó con un gesto descuidado cerca de la base de una estatua, un lugar que estaba directamente en el campo de visión de Mateo. Horacio retrocedió un paso, con el corazón latiéndole con fuerza. Volvió a su trabajo barriendo el otro lado de la plaza, pero sus ojos no se apartaron del chico. Observó cómo Mateo, después de varios minutos, notaba el pequeño destello metálico cerca de la estatua. La curiosidad del chico luchó contra su cautela. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo estuviera observando. Luego, lentamente, bajó los escalones y se acercó a la estatua. Se agachó y recogió la ficha. Horacio lo vio darle vueltas en sus manos, mientras sus deditos trazaban con alivio la silueta del caballo. Vio un destello de reconocimiento, una chispa de recuerdo en los ojos del chico. Mateo se guardó la ficha en el bolsillo junto con sus otros tesoros y regresó a los escalones. El primer mensaje había sido entregado y recibido. El juego había comenzado. Para Mateo, la pequeña ficha de metal en su palma era mucho más que un objeto. Era una sinfonía de sensaciones olvidadas. Al tocarla, el olor a algodón de azúcar y el sonido de la música del tío Vivo inundaron su mente. Podía sentir el movimiento rítmico del caballo de madera pintado subiendo y bajando, el viento en su cara y, lo más importante, podía oír la risa de su madre Valentina, un sonido que temía haber olvidado para siempre. La ficha no era solo un trozo de metal, era la llave que abría la puerta a ese momento de pura alegría.
De vuelta en su habitación, la colocó cuidadosamente en el suelo detrás del billete de metro. El mapa crecía. El camino a su último día feliz se hacía más claro. Y por primera vez en meses, un sentimiento que no era miedo ni confusión comenzó a florecer en su pecho. Era la frágil llama de la esperanza. Al otro lado de la plaza, Horacio observaba todo. Vio a Mateo recoger la ficha. Vio el sutil cambio en su postura, la forma en que sostenía el objeto como si fuera sagrado. Y cuando el niño regresó al orfanato, Horacio sintió una punzada de algo que no había sentido en mucho tiempo, una sensación de propósito. Ya no era solo el hombre que limpiaba lo que otros dejaban atrás. Era un cartógrafo de la memoria, un compañero silencioso en la búsqueda más importante de la vida de un niño. Esa noche, en su modesto apartamento, no pensó en el cansancio de su cuerpo envejecido. Su mente estaba enfocada en el mapa. ¿Qué vendría después del parque de diversiones? ¿Cuál sería el siguiente paso en el viaje de Mateo y Valentina? Necesitaba ser el guía que el destino, o tal vez la propia Valentina, desde el cielo, le pedía que fuera. Sur, quizás un refrigerio. Recordó a los vendedores de garrapiñada, las almendras caramelizadas cuyo dulce aroma flotaba en el aire del parque. El pequeño cono de papel en el que se servían era un icono de cualquier paseo por Buenos Aires. Al día siguiente encontró lo que buscaba, un pequeño cono de papel desechado por un turista que aún olía ligeramente a azúcar quemado. Era perfecto, era el siguiente trozo del mapa. Con el mismo cuidado de un espía en una misión secreta, lo dejó cerca de un banco de la plaza. Un lugar donde sabía que los ojos vigilantes de Mateo eventualmente lo encontrarían. Y Mateo lo encontró. Al día siguiente, su búsqueda matutina pareció tener un nuevo enfoque. Ya no solo miraba, esperaba. Sus ojos recorrieron el suelo con una anticipación que no había tenido antes. Cuando vio el pequeño cono de papel blanco, se acercó a él con menos vacilación. Lo recogió, se lo llevó a la nariz e inhaló profundamente. El olor a azúcar quemado fue otro detonante. Recordó a su madre comprándole un cono, como le había advertido que no se lo comiera todo de golpe, el calor de las almendras en sus manos. Regresó a su habitación y dejó el cono de papel junto a la ficha del carrusel. El mapa ahora tenía un olor, un sabor. El viaje de ese día feliz se hacía cada vez más real, rescatado del olvido, un objeto a la vez. Dentro del orfanato se notaba un cambio sutil en Mateo. Permanecía en silencio, pero el aura de desesperación que lo rodeaba parecía haber disminuido. Había un brillo en sus ojos, una energía concentrada que los cuidadores nunca antes habían visto. Lo habían visto pasar horas recogiendo su basura en el suelo, pero ahora, en lugar de verlo como una compulsión sin sentido, comenzaban a verlo como un juego. «Parece más tranquilo», le dijo uno de los cuidadores al director. «Se pasa el día concentrado en su proyecto. Quizás sea una forma de terapia que él mismo ha creado». No podían estar más cerca de la verdad, pero no tenían forma de saber la profundidad de esa terapia, ni que contaba con un cómplice inesperado al otro lado de la plaza, un viejo barrendero que era, en ese momento, el mejor psicólogo del mundo para ese niño. El mapa de objetos de Mateo ahora se extendía desde el centro de la Plaza Dorrego, pasando por una línea imaginaria del subte, hasta llegar a la Costanera Sur. Horacio sabía que el siguiente paso era crucial. No podía seguir adivinando las actividades de un día de paseo. Necesitaba una pista más profunda, algo que señalara la personalidad de Valentina. Recordó las noticias de la época de su desaparición. Los periódicos mencionaban que era una talentosa fotógrafa aficionada que siempre llevaba consigo su vieja cámara analógica, una Pentax K1000. Fotografía. Esa era la clave. El siguiente objeto en el mapa no podía ser sobre un lugar o una comida. Tenía que ser sobre su pasión, lo que la definía como artista.
y como madre. Encontrar el siguiente objeto fue un desafío. En la era digital, cualquier cosa relacionada con la fotografía analógica era una reliquia. Pero Horacio fue paciente. Buscó en los puestos de antigüedades del mercado de San Telmo el domingo siguiente. Y allí, en una caja de baratijas olvidadas, lo encontró. Un pequeño rollo de película de 35 milímetros, vacío y expuesto. Era un objeto que la mayoría de las personas menores de 30 años ni siquiera reconocerían. Pero para alguien que vivió la era de la fotografía analógica, era un ícono. Compró el pequeño cilindro de plástico por unas pocas monedas y lo conservó. Esta sería una prueba más abstracta. No estaba vinculado a un olor ni a un sonido, sino a un concepto, al recuerdo de una actividad. Dejó el rollo de película cerca de un macizo de flores, donde la luz del sol lo hacía brillar. Mateo, buscándolo, lo encontró rápidamente. Lo recogió, frunciendo el ceño, confundido. Nunca había tenido uno en las manos. Lo giró entre los dedos, sintiendo su textura. Y entonces llegó el recuerdo, no del objeto en sí, sino de lo que representaba. La imagen de su madre, Valentina, con el ojo pegado al visor de la cámara, el sonido del obturador, el gesto de avanzar la película. La recordó diciendo: «Guardo este momento para siempre, mi amor». Puso el rollo de película en el mapa. Y ahora, el camino de los objetos ya no se trataba solo de lugares felices. Se trataba de su madre, se trataba de su arte, se trataba de su forma de ver el mundo. Sin embargo, la creciente colección de objetos en la habitación de Mateo empezó a preocupar a la nueva administradora del orfanato, la señora Morales. Era una burócrata, una mujer de normas y orden, que veía la colección no como un juego terapéutico, sino como un desorden antihigiénico y una señal de que el niño no progresaba. «Esto tiene que parar», le dijo a una de las cuidadoras. «Está acumulando basura. Tenemos que poner límites. Mañana, mientras esté en el patio, vamos a hacer una limpieza a fondo de su habitación. Necesita entender que el pasado quedó atrás y adaptarse a un entorno limpio y organizado». La decisión se tomó con la frialdad de quien no entiende el lenguaje del corazón. Horacio, desde su puesto de observación en la plaza, sintió un escalofrío. No había oído la conversación, pero había visto a la señora Morales señalando la habitación de Mateo y luego mirando al niño con desaprobación. Conocía esa mirada. Era la mirada de un adulto que estaba a punto de arreglar a un niño, destruyéndolo aún más en el proceso. Su instinto le decía que algo terrible estaba a punto de suceder. El mapa, el frágil puente de comunicación que él y Mateo habían construido con tanto cuidado, estaba en peligro. Años de recuerdos, la única conexión tangible de un niño con su madre, estaban a punto de ser arrojados a una bolsa de basura por una mujer que solo veía el desorden, no la historia. El pánico se apoderó de Horacio. Tenía que actuar, pero ¿cómo? No podía irrumpir en el orfanato y enfrentarse a la directora. Solo era el barrendero. Nadie lo escucharía. Su mente corría buscando una solución. Necesitaba una distracción, algo lo suficientemente grande como para llamar la atención de todos y detener el plan de la señora Morales. Y entonces tuvo una idea. Era sucia, ruidosa y completamente contraria a su meticulosidad, pero era la única que tenía. Miró el gran cubo de basura metálico que estaba en la esquina de la plaza, cerca de la entrada del orfanato. Con el corazón latiéndole con fuerza, empujó su carrito de limpieza hacia él. Con un esfuerzo que hizo protestar a sus viejos músculos, Horacio volcó el gran cubo de basura metálico. El ruido fue ensordecedor. Un golpe de metal contra los adoquines, seguido de una cascada de basura derramándose sobre la acera limpia. El sonido atrajo la atención de todos. Los peatones se detuvieron, los comerciantes salieron a mirar y, como él esperaba, la puerta del orfanato se abrió. La señora Morales salió.
con el rostro desfigurado por la indignación. «¿Pero qué significa este desastre?», exclamó, mirando el mar de basura y luego a Horacio. Horacio, a su vez, comenzó a disculparse profusamente, gesticulando, haciendo un gran alarde de su torpe accidente. La estaba manteniendo ocupada. La distracción funcionó, pero necesitaba más. Necesitaba un aliado interior. Mientras la señora Morales lo regañaba, vio a una de las cuidadoras más jóvenes, una joven llamada Clara, salir a ayudar. Clara siempre había tenido una mirada más amable hacia Mateo. Horacio la había visto una vez sentada tranquilamente en el suelo junto al niño, no para jugar, sino simplemente para hacerle compañía. Cuando Clara empezó a ayudarlo a recoger la basura, Horacio se acercó y susurró con urgencia, en voz baja para que solo ella pudiera oír: «Por favor, no dejes que tiren las cosas de Mateo. No es basura, es importante, es su madre». No tuvo tiempo de explicar más, pero sembró la duda. Clara miró el rostro serio y angustiado del viejo barrendero y luego alzó la vista hacia la ventana del dormitorio de Mateo en el segundo piso. Las palabras de Horacio resonaron con algo que ella misma ya presentía, que había un significado más profundo en su extraño comportamiento. Asintió sutilmente a Horacio y volvió a entrar. Encontró a la señora Morales a punto de entrar en la habitación de Mateo con una bolsa de basura. «Espera», dijo Clara, con voz más firme de lo que esperaba. «Creo que deberíamos dejar sus cosas como están para otro día. La psicóloga mencionó que cualquier cambio brusco podría ser perjudicial. Quizás sea mejor esperar hasta su próxima visita». La excusa era débil, pero la convicción en su voz hizo reflexionar a la administradora. El mapa estaba a salvo por ahora. Más tarde ese día, cuando el polvo se había asentado, Clara entró en la habitación de Mateo. El niño estaba en el patio y ella estaba sola. Por primera vez miró realmente el arreglo en el suelo. Vio el botón de nácar, el boleto de metro, la ficha del tío Vivo, el cono de papel y el rollo de película. Por separado parecían basura, pero juntos, ordenados con esa extraña precisión, tenían una especie de lógica, una narrativa. No entendía la historia que contaban, pero las palabras de Horacio resonaron en su mente. Es su madre. En ese momento se convirtió en la segunda cómplice de la conspiración silenciosa de Horacio. No sabía a dónde la llevaría el mapa de objetos, pero se prometió a sí misma que sería la guardiana de esta frágil construcción de recuerdos. Horacio sabía que el tiempo se agotaba. La intervención de la señora Morales fue una advertencia. Necesitaba acelerar el proceso, necesitaba encontrar la última pieza del mapa. El rollo de película era la pista más importante hasta el momento. Valentina era fotógrafa. ¿A dónde iría después de un día de turismo con un rollo de película listo para revelar? Recordó una pequeña galería de arte y una cooperativa de fotógrafos en una de las calles secundarias de San Telmo, un lugar que alquilaba cuartos oscuros a artistas independientes. Era una corazonada, pero una corazonada fuerte. La última pieza del rompecabezas tenía que estar allí, o al menos apuntar hacia allí. El último objeto tenía que ser inconfundible, un símbolo no de un recuerdo, sino de un destino. Mientras limpiaba cerca de un viejo buzón, encontró lo que necesitaba, una llave pequeña y oxidada, de esas que se usan para buzones viejos o armarios pequeños. Una llave que abre algo, la llave de un secreto. Al día siguiente, la dejó en el lugar más obvio de todos, justo en el centro del sendero que Mateo recorría cada mañana. No había forma de que la perdiera. Sería la última pieza que Horacio le daría. El resto del viaje dependería de la valentía del chico y de la de sus nuevos aliados. Mateo encontró la llave, la recogió y la sostuvo en la mano. Este objeto se sentía diferente a los demás. No evocaba un recuerdo sensorial de alegría, sino una sensación de propósito, de finitud.
Regresó a su habitación y colocó la llave al final de la fila de objetos. El botón, el billete, la ficha, el cono, el rollo de película y ahora la llave. El mapa estaba completo. Se sentó en el suelo y miró el camino que había trazado. Y entonces hizo algo que nunca antes había hecho. Se levantó, fue a la ventana de su habitación, que daba a la Plaza Dorrego, y miró directamente al lugar donde Horacio barría. No saludó, no sonrió. Simplemente miró, y su mirada era una pregunta clara y directa. ¿Y ahora qué? Horacio vio la mirada de Mateo y sintió un escalofrío. La fase de la pista había terminado. El niño le pedía que lo guiara. Sabía que ya no podía guiarlo con objetos. La siguiente etapa requeriría acción en el mundo real. Esa tarde esperó a que Clara saliera del orfanato al final de su turno. Se acercó a ella con respetuosa urgencia. «Creo que sé a dónde lleva el mapa», dijo en voz baja. «Creo que la llave que encontró hoy abre un armario en una galería de arte cercana, un lugar que solía usar su madre. ¿Me ayudas a llevarlo allí?» Le pedía que rompiera todas las reglas, que arriesgara su trabajo por la intuición de un viejo barrendero. El rostro serio y suplicante de Horacio. Pensó en la mirada de propósito que había visto en los ojos de Mateo esa mañana, y pensó en la fría indiferencia de la señora Morales. La decisión fue fácil. «Sí», dijo sin dudar, «te ayudaré». Al día siguiente se tramó un plan. Clara diría que llevaría a Mateo a una cita médica de rutina. En cambio, se encontraría con él y Horacio en la esquina de la plaza. Y juntos, los tres, el viejo barrendero, el joven conserje y el niño silencioso, seguirían el mapa de recuerdos de Mateo hasta su destino final, sin saber que lo que encontrarían al final de su viaje sería mucho más que la resolución de un misterio. El improbable trío, el viejo barrendero, el joven conserje y el niño silencioso, caminaba por las calles adoquinadas de San Telmo. Para Mateo, era como si el mapa de su habitación hubiera cobrado vida. Cada rincón, cada sonido, cada olor era una confirmación. Vio al músico de tango en la plaza y aferró el botón de nácar en su bolsillo. Pasaron la entrada del subte y sus dedos rozaron el viejo billete. Clara le cogió la mano, un ancla de seguridad que le dio el coraje para afrontar ese torrente de recuerdos. Horacio los guió no con un mapa de papel, sino con el mapa que había descifrado de la mente de Mateo. No dijo, «vamos por aquí», sino que simplemente caminó confiando en su intuición y en el conocimiento que había adquirido al barrer esas mismas calles durante 30 años, sabiendo instintivamente la ruta que habrían tomado Valentina y su hijo. Repasaron los pasos de ese último día, la breve parada para escuchar tango, el descenso al subte, el viaje imaginario por la costanera sur. Cada paso era una peregrinación. Horacio no narraba el viaje, dejaba que el paisaje mismo contara la historia. Se detenía frente a una tienda de dulces y miraba los frascos de garrapiñada, esperando que el olor llegara a Mateo. Señalaba un viejo carrusel, ahora inmóvil y oxidado, visible en la distancia. No solo guiaba al niño a un destino físico, lo ayudaba a reconstruir el santuario de su memoria, solidificando los recuerdos felices para que pudieran resistir la marea del trauma. Clara lo observaba todo, maravillándose de la tranquila sabiduría del anciano y el coraje del niño. Finalmente, Horacio los alejó del bullicio de la calle principal y los condujo a un callejón angosto y tranquilo, uno de esos pasadizos secretos que solo conocen los habitantes más antiguos de Buenos Aires. La luz del sol apenas lo penetraba, creando un aire de misterio y tranquilidad. Al final del callejón había una pesada puerta de madera con una pequeña placa de bronce desgastada que decía «Cooperativa de Artistas de San Telmo». Era un lugar para artistas sin estudio propio, un refugio para pintores, escultores y fotógrafos. El corazón de Horacio latía con fuerza. Era una corazonada,
una apuesta basada en el recuerdo de un rollo de película y la pasión de una mujer por la fotografía. Miró a Mateo esperando una señal. Mateo se detuvo bruscamente frente a la puerta. Su mano, que estaba en la de Clara, se tensó. Su respiración se aceleró. Miró la placa de bronce, luego la llave oxidada que sostenía en la otra mano y luego a Horacio. Sus ojos, antes un pozo de confusión, ahora estaban llenos de un reconocimiento aterrador y emocionante. Este era el lugar, el final del mapa. El recuerdo de ese lugar era fuerte, cargado de una emoción que no podía nombrar. Era el último punto de su viaje con su madre, el lugar donde había terminado el día feliz. No necesitaba palabras para decirle a Horacio que habían llegado al destino correcto. Todo su cuerpo era una declaración de que estaban en el lugar donde se escondía la respuesta final. Horacio empujó la puerta con un crujido. El interior de la cooperativa olía a trementina, arcilla y papel fotográfico. Un olor a creación y a tiempo detenido. El espacio era una gran bodega con paredes de ladrillo visto cubiertas de lienzos y fotografías. Un joven con barba, sentado a una mesa en la esquina, levantó la vista, sorprendido de ver a este extraño séquito. Un barrendero uniformado, una joven con aires de cuidadora y un niño pequeño que parecía cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Sí?, preguntó el joven con un deje de curiosidad en la voz. Horacio, con una humildad que contrastaba con la urgencia de su misión, se acercó. Disculpe, hijo mío. Buscamos algo que perteneció a una fotógrafa, Valentina Rojas. Usaba este espacio. El joven artista se rascó la barba. Valentina, la cazadora de fantasmas, dijo con una sonrisa triste. Sí, la recuerdo. Llamaba a sus fotografías en blanco y negro Fantasmas de Buenos Aires. Tenía un talento increíble para capturar el alma de la ciudad. Alquiló un pequeño armario aquí para guardar su equipo y sus negativos. Se levantó y los condujo a una pared al fondo del almacén, cubierta por una cuadrícula de pequeños armarios de madera, cada uno con una cerradura antigua. No ha estado aquí en meses. Pensamos que se había mudado. Miró a Mateo, que estaba paralizado, mirando la pared de armarios. ¿Está bien?, le preguntó el artista a Clara. Está buscando, respondió ella en voz baja. Mateo no necesitó ayuda. Sus pies lo llevaron, como guiados por un imán, hasta una fila de taquillas al fondo, a la altura de los ojos. Recorrió los números con el dedo hasta detenerse en uno, el 27. Miró la llave que tenía en la mano. Era una llavecita de latón con el número 27 grabado. Miró a Horacio con los ojos abiertos, una mezcla de miedo y validación. Era real. Todo era real. Le temblaba tanto la mano que apenas podía meter la llave en la cerradura. Era la última puerta a su memoria y temía lo que encontraría al otro lado. ¿Qué le había dejado su madre en ese lugar? Horacio se arrodilló junto a Mateo. No le quitó la llave de la mano. En cambio, colocó su mano grande y arrugada sobre la de Mateo, sujetándola. Juntos, susurró la primera palabra que le había dicho al chico en todo el viaje. Juntos, giraron la llave. El clic de la cerradura al abrirse resonó en el silencioso cobertizo, un sonido fuerte y definitivo. La pequeña puerta de madera se abrió con un crujido. Dentro del casillero no había equipo ni cámaras. Solo había un grueso sobremanila, con una sola palabra escrita en el anverso con la elegante letra de Valentina. Mateo. Clara, con manos temblorosas, cogió el sobre. Era ligero, pero parecía contener el peso de un universo. Miró a Horacio, quien asintió, y luego a Mateo, quien la observaba con la respiración contenida. Con cuidado, abrió el sello. Dentro había un fajo de fotografías en blanco y negro del tamaño de una postal, atadas con una cinta de raso azul. Y debajo, una hoja de papel doblada. Una carta. Clara desdobló el papel. La letra era la misma, urgente pero llena de amor.
Empezó a leer en voz alta, con la voz entrecortada por la emoción. Mi querido Mateo, mi pequeño explorador. La carta era la última pieza del rompecabezas. Valentina explicó con palabras de dolorosa belleza que le habían diagnosticado una enfermedad repentina y grave. Tendría que ir a un hospital lejos de Buenos Aires para un tratamiento largo y difícil, y no sabía si algún día regresaría. No quería que su último recuerdo fuera el de un hospital o una triste despedida. Así que creó un último día perfecto para él, una búsqueda del tesoro de sus cosas favoritas. No te he perdido, mi amor, leyó Clara, con lágrimas corriendo por su rostro. Te dejé en un lugar seguro y te dejé este mapa para que nunca me olvides, para que siempre puedas rehacer nuestro último camino juntos. Cada objeto es una promesa de que mi amor siempre está contigo. Sé valiente, mi pequeño. La verdad, finalmente, fue revelada. No hubo abandono, no hubo desaparición misteriosa, hubo un acto desesperado de amor de una madre. La pérdida de Mateo en el mercado de San Telmo no fue accidental. Fue una entrega planificada y dolorosa al cuidado del orfanato, un lugar que Valentina había investigado y elegido, asegurándose de que él estuviera a salvo mientras ella luchaba por su vida. La búsqueda del tesoro no era solo para que él la recordara. Era para que supiera que cada paso de ese día, incluido el último, fue un acto de amor y protección. Ella lo dejó para poder salvarlo, con la esperanza de que algún día regresaría por él. Al escuchar las palabras de su madre, leídas en la dulce voz de Clara, Mateo finalmente rompió su presa interior. Empezó a llorar. No eran los temblores silenciosos del pánico, sino sollozos fuertes y profundos, llenos de dolor, anhelo y, sobre todo, alivio. La confusión que lo había atormentado, la sensación de haber sido abandonado, todo se disolvió en la certeza del amor de su madre. No estaba perdido. No era basura desechada. Era el tesoro al final de una búsqueda del tesoro creada por la mujer que más lo amaba en el mundo. Lloró por todo lo que había perdido, pero también por todo lo que acababa de encontrar. La verdad. Horacio se arrodilló y abrazó al niño por primera vez. Mateo no retrocedió. Se aferró al viejo barrendero, con su pequeño cuerpo temblando por los sollozos, y lloró sobre su hombro. Mientras tanto, Clara desató la cinta de raso y extendió las fotografías en el suelo. Eran las fotos del último día. Todo estaba allí. El músico de tango sonriendo, el caballo del tío Vivo en pleno vuelo, el cono de garrapiñada en las manos de Mateo, y la última foto era una selfie tomada por la propia Valentina. Sonreía, pero tenía los ojos llenos de lágrimas, y junto a ella estaba Mateo, mirándola con una expresión de pura adoración, ajeno a la despedida que estaba por llegar. Era la imagen del amor más perfecto y el dolor más profundo, congelados para siempre en blanco y negro. El papel de Horacio en esa historia estaba completo. Contempló la escena, el cuidador llorando en silencio sobre las fotos, el niño sollozando en sus brazos. Él, el hombre que pasaba sus días barriendo lo que otros consideraban inútil, acababa de ayudar a encontrar el tesoro más preciado en la vida de un niño. No solo había interpretado un mapa, había ayudado a restaurar el último testamento de una madre, le había entregado su último mensaje de amor. Se sintió humilde y a la vez inmenso. Su vida de observación silenciosa, su memoria para los detalles olvidados, lo habían preparado para este momento, para ser el único capaz de interpretar la ciudad como Mateo necesitaba. El regreso al orfanato fue completamente diferente. No regresaron con una madre encontrada, sino con una verdad encontrada, igual de poderosa. Clara le entregó la carta y las fotografías a la señora Morales. La administradora, al leer las palabras de Valentina, se quedó sin palabras.
pálida de vergüenza por su anterior malentendido. La historia de Mateo cambió al instante. Ya no era el niño problemático que acumula basura. Era Mateo, el hijo amado de Valentina, un niño que lidiaba con el duelo de una manera extraordinariamente creativa. El mapa de objetos, antes visto como un síntoma, fue cuidadosamente recopilado y guardado en una caja especial, el cofre del tesoro de Mateo. La carta de Valentina, con los datos del hospital donde estaría, les dio a las autoridades del orfanato lo que necesitaban. Se pusieron en contacto. Valentina estaba viva, débil bajo un tratamiento agresivo, pero viva. Cuando supo que su hijo había completado la búsqueda del tesoro y había recibido su mensaje, lloró de alivio y encontró nuevas fuerzas para luchar. Se organizó una videollamada. Y por primera vez en meses, Mateo vio el rostro de su madre en una pantalla. Se veía cansada, más delgada, pero su sonrisa era la misma. Y al verla, Mateo, con la voz ronca por la falta de uso, susurró la primera palabra que había dicho desde el accidente: mamá. La transformación de Mateo a partir de ese día fue notable. El silencio que lo había envuelto ya no era una fortaleza de miedo, sino un espacio de calma. Empezó a hablar, primero con frases cortas, luego en conversaciones plenas con Clara y Horacio. Seguía siendo un niño tranquilo y observador, pero la ansiedad que lo dominaba se había disipado, reemplazada por la certeza del amor de su madre y la seguridad de sus nuevos amigos. Ya no necesitaba objetos para recordar, porque ahora tenía palabras, y empezó a usar esas palabras para contar sus propias historias, para describir el mundo tal como lo veía, un mundo lleno de detalles que, como Horacio, ahora sabía que eran importantes. Horacio se convirtió en una figura permanente en la vida de Mateo. El orfanato le dio vía libre y pasaba todas las tardes, después de terminar su turno en la plaza, con el niño. Ya no era solo el barrendero, era el abuelo, Horacio. No necesitaban objetos para comunicarse. Hablaban de todo, de los diferentes tipos de piedras de la plaza, de las historias, de los edificios de San Telmo, de los pájaros que visitaban el patio del orfanato. Horacio, el hombre que había pasado su vida observando las historias de los demás desde la distancia, era ahora protagonista de la historia más importante de todas. Había encontrado una familia en el lugar más inesperado. Meses después, en una tarde soleada, Horacio y Mateo estaban sentados en un banco de la Plaza Dorrego. Valentina, aún en tratamiento pero recuperándose, participaba en la escena a través de la pantalla de una tableta que Clara sostenía. Observaban a los bailarines de tango, el sonido del bandoneón llenando el aire. Mateo ya no miraba al suelo, miraba los rostros de la gente, la alegría, la vida. Señaló al músico. «Mira, mami», le dijo a la pantalla, «el botón de tu abrigo». Valentina sonrió con lágrimas en los ojos. Horacio rodeó los hombros de Mateo con el brazo. El mapa de objetos se había convertido en un mapa de palabras, de recuerdos compartidos, un camino que ahora podían recorrer juntos, sin miedo. La verdadera magia de una ciudad como Buenos Aires, comprendió Horacio, no reside en sus grandes monumentos ni en sus espectáculos de tango para turistas. Está en las pequeñas historias que se esconden en sus rincones, en los tesoros desechados en la basura, en las conexiones improbables entre las personas. Era la historia de cómo la basura de una ciudad se convirtió en el mapa del tesoro de un niño, cómo el amor de una madre podía crear un camino a través del dolor, y cómo un viejo barrendero, prestando atención a las pequeñas cosas que todos los demás pasaban por alto, podía barrer la tristeza de la vida de un niño y ayudarlo a encontrar el camino de regreso a casa. No buscaba reconocimiento, solo quería comprender el silencio de un niño, y al hacerlo terminó reconstruyendo un recuerdo perdido y devolviendo la esperanza a una familia.
A veces el mundo avanza demasiado rápido, haciéndonos olvidar mirar al suelo, a los pequeños detalles que descartamos. Pero es precisamente en estos fragmentos olvidados, en la basura que nadie quiere, donde se esconden las historias más preciadas. Es allí donde descubrimos que ningún recuerdo se pierde realmente si hay alguien dispuesto a buscarlo. Si esta historia te tocó el corazón, así como a Horacio, Mateo y Valentina, suscríbete al canal para no perderte otros viajes que nos recuerdan lo que realmente importa. Ver el tesoro donde todos los demás solo ven basura.